Hola a todos, bienvenidos a otro video con Agustín. En esta ocasión vamos a hacer el video de la segunda parte del ejercicio 1 de programación lineal. Bien, en el video anterior, pues lo que hicimos fue plantear el ejercicio, un problema, plantearlo y como un modelo de programación lineal, que es este que tenemos acá, nuestras inecuaciones, la función objetivo, o sea, las restricciones, la restricción de no negatividad. Luego también planteamos el modelo estandarizado, lo que nos ayuda a armar nuestra primera matriz de la tabla simplex. Y con eso puedes comenzar a solucionar el problema por el método simplex, haciendo las iteraciones con las tablas. Y armamos nuestra tabla inicial. Este es nuestro modelo estandarizado, donde agregamos las variables de holgura, porque eran inecuaciones o restricciones con el menor o igual, donde pues se agrega una variable de holgura. Y armamos nuestra tabla simple. Ya explicamos cómo en el video de la parte 1, pues explicamos eh, cómo armamos esta tablita. ¿Ok? Entonces, no olvides suscribirte al canal, darle un me gusta, comentarlo, compartirlo con tus amigos que necesiten ayuda en estos temas. Y en la descripción del video vamos a dejar todas nuestras redes sociales para que nos apoyes siguiéndonos en nuestras redes. Y si en algún momento necesitas ayuda en algún ejercicio de estos temas o de cualquier tema que nosotros estemos manejando, pues ahí también están nuestros contactos, los cuales puedes usar y pues, comunicarte con nosotros en caso de que necesites alguna ayuda. ¿Ok? Entonces, bueno, sigamos con el ejercicio. Tenemos nuestra tabla inicial de simplex. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar a hacer ciertas iteraciones, ¿no? Para elegir qué variable vamos a estar cambiando, porque esto es lo que hace el método simplex, ¿no? Estar iterando la tabla y ir buscando soluciones hasta encontrar una solución que sea la óptima, en este caso que nos maximice las utilidades. Entonces, estos pasos que vamos a hacer ahora adelante, lo que va a hacer es indicarme qué variables vamos a entrar como variables básicas para ir. Entonces, ingreso una variable y sale otra variable y así vamos teniendo unos valores aquí. Entonces la tabla lo que hace es buscar esos valores y encontrar el máximo. ¿Ok? Por ejemplo, en el método gráfico de un problema de programación lineal, lo que hace es buscar todos los vértices. Por ejemplo, aquí tengo por ejemplo, de un método gráfico. Lo que hace es pues, buscar la solución en cada vértice del polígono que tengamos allí y buscar cuál es el máximo o el que más maximiza las utilidades. Vamos a leer esto un poco. ¿Qué es el método simple? Es un procedimiento algebraico. Sin embargo, sus conceptos fundamentales son geométricos, desarrollado por George en 1947, que se ha comprobado su extraordinaria eficiencia y se usa de una forma rutinaria para resolver problemas grandes en las computadoras de hoy en día. El método simple es un procedimiento iterativo, es decir, por pasos y como les digo, va a estar iterando las tablas, haciendo ciertas iteraciones, que encuentra la solución óptima de modelos de programación lineal con cualquier cantidad de variables. Podemos usar cualquier cantidad. El método gráfico se utilizan solamente dos variables, ¿cierto? Porque pues nos queda fácil manejar dos dimensiones. Como son dos variables, pueden haber dos dimensiones. Ok, entonces el método simple lo que nos ayuda es con más variables, ¿no? De 3 en adelante. La búsqueda de la solución se realiza a partir del desplazamiento de puntos extremos, o sea, de las esquinas dentro de la región factible. O sea, por ejemplo, este es para dos variables, ¿no? Entonces, estos vértices son los que maximizan en este caso que vemos, pues, puede ser un problema de maximización. Entonces, eso es lo que va a hacer la tabla, ¿no? Recorrer cada punto de ese polígono, de ese vértice, de ese polígono, y encontrar cuál es el que maximiza esas utilidades. ¿Ok? Entonces, como para el caso de las dos variables, entonces, pero cuando ya son más de dos variables, pues el igual hace lo mismo, solo que con el método gráfico no podemos así hacer varias dimensiones. Pero eso es lo que hace la tabla simple, o el método simple, ir buscando esos puntos y mirar cuál de todos es el que maximiza las utilidades.
Bien, entonces van a haber unas condiciones de las cuales vamos a estar cambiando nuestra tabla. Dice que para optimizar el proceso de búsqueda de la solución del método simple, utiliza dos condiciones. La condición de optimidad, que busca la mejor solución, la óptima, indica la variable que debe entrar a la base para seguir la siguiente, a partir de la siguiente condición. ¿Ok? Entonces, primero debemos saber si estamos maximizando o minimizando. Como estamos maximizando, entonces vamos a buscar qué condiciones nos pide la maximización. Entonces nos dice, en la maximización se escoge la variable no básica que tenga el valor más positivo de todos los positivos en la fila del CJ menos ZJ. El más positivo de esta fila del CJ menos ZJ. ¿Quién es CJ menos ZJ? Bueno, aquí tenemos CJ y aquí tenemos ZJ. La resta de los dos, por ejemplo, 63 menos 0 me da 63. Sí, esa es la resta. El más positivo de estos positivos es el que vamos a escoger como variable que entra a la base. ¿Ok? Como variable que entra a la base. Y ahora, como va a entrar una, nosotros debemos saber cuál de estas que tengamos aquí van a estar saliendo. Entonces va a existir otra condición. Entonces, esta ya es la primera condición. Escogemos el CJ menos ZJ, el CJ menos ZJ más positivo. Y con eso buscamos qué variable. Por ejemplo, en este caso, el más positivo, ¿cuál es? El 68. Entonces va a entrar X2. Ahora tenemos que saber cuál es la que va a salir. Entonces, la que nos va a ayudar es la condición de factibilidad, ¿okay? Que busca el cumplimiento de las restricciones, factibilidad. ¿Ok? Va a ser factible siempre que cumpla con las condiciones. ¿Ok? Bueno. Indica la variable que debe salir de la base a partir de la siguiente condición. Se escoge la variable básica con la menor razón. O sea, aquí tenemos una columna que le llamamos razón. Vamos a calcular la razón. ¿Qué es la razón? Vamos a coger el mínimo de la razón, o sea, una división entre el BJ y el AJ. ¿Quién es el BJ? El BJ son estos coeficientes de capacidad. ¿Okay? Miren que aquí no hayamos dicho. Tienen unos nombres. Coeficientes de capacidad. Esos son los coeficientes de capacidad. Los coeficientes de capacidad sobre AJ, que son los coeficientes tecnológicos. Bien, identifiquemos aquí. ¿Quiénes son los coeficientes tecnológicos? Los que están aquí dentro de esta matriz. En este caso, pues, estos serían, como este es el más positivo, estos serían nuestros AJ y estos pues serían nuestros BJ. Entonces nos dicen la menor razón entre BJ y AJ. Bien, ahora, ¿cómo calculamos el Z? Es decir, el CJ lo tenemos porque son los coeficientes de la función objetivo, pero ¿cómo calculamos Z para poder restárselos a ZJ? Ok, entonces, bueno, también debemos de explicar esto. Esto va a estar cambiando. Esto va a ser una suma de productos de esta matriz por esta matriz. Es decir, este por este, más este por este, más este por este. Y eso en el Excel se llama suma producto. Entonces se escriben igual, suma producto. Le dan doble clic y hacen esta matriz, punto y coma, esta matriz. ¿Ok? Así. Listo. Esa es la que tenemos ahí. Ahora, el ZJ también va a ser la multiplicación de esta matriz por esta matriz, o de esta columna con esta columna del suma producto. Entonces, suma producto de, perdón, suma producto de este valor de esta columna con esta columna. Perfecto. Ok. Ahora, nosotros necesitamos calcular todas, pero miren que si nosotros rodamos acá, él va a estar rodando el azulito, ¿no? Pero siempre va a ser esta columna por esta, me da el de aquí, esta por esta, me da el de acá, y así este. O sea, esta se permanece ahí,
Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos de fijar esta columna. ¿Qué columna es? La A. Entonces, nos vamos aquí y fijamos la letra A. Nos ponemos delante de la letra en ambos, aquí y aquí, y le damos Enter. Y eso es lo que vamos a fijar aquí. Miren que ya todos me dan el mismo valor que tenemos acá. Miren que solamente se mueve el rojo en la columna roja, que este permanece aquí constante. Entonces esa es la columna que va acá, ¿no? Esta. Ahora, identificamos cuál es nuestro ZJ, perdón, CJ menos ZJ más positivo. Entonces, el más positivo, lo que vemos aquí de todos los positivos, solamente son estos tres. El más positivo, o sea, el mayor, viene siendo el 68. Entonces, esta es la variable, perdón, esa es la variable que va a entrar a la base, es decir, va a entrar aquí, ¿ok? La variable que va a entrar a la base. Y ahora, ¿cuál va a salir? Entonces, ahí sí, calculamos la razón del BJ sobre el AJ. ¿Okay? ¿Y qué nos dice? Que siendo AJ el vector de la columna de la variable que entra a la base, es decir, este es nuestro AJ, que es la columna de la variable que entra a la base. Esa es la columna de esta variable que entra a la base. Perfecto, entonces, sí y solo si AJ es mayor que 0. O sea, solamente vamos a mirar la condición si estos que están acá son mayores que 0. Es decir, son positivos. Si todos son positivos, entonces miramos cuál de todos tiene la menor razón. Pongamos aquí la razón. Entonces me están diciendo que el BJ, este es nuestro BJ, sobre AJ. Solo si AJ es positivo. Como es positivo, podemos calcular todo. Como nos dé un valor negativo, aquí no podemos ver. Entonces, nuestra menor razón es el 163, o sea, el mínimo de aquí, de estas razones, pues es el 163. Entonces, este es el que va a entrar el que sale de la base, este es el que entra, y H2 es el que sale. Entonces, vamos por nuestra tablita número 2. Esta es nuestra tabla número 2. Y ahora vamos a hacer las iteraciones. Como esta entra a la base, entonces aquí sería 68 x2. Listo. De aquí vamos a copiar solamente los valores. Solamente aquí donde dice valor. Solamente esta parte de la matriz aquí, porque necesitamos que solamente se peguen los valores. Esto sí vamos a dejar que se copien las fórmulas para no estar volviendo y hacer las fórmulas. Que ya quede eso ahí. Bien, y vamos a quitar esos colores porque ya. Listo. Entonces, como este entra a la base, esta columna debe de quedar con un 0 aquí, un 1 aquí y un 0 acá, para que entre a la base. Eso es como cuando cuando dimos álgebra lineal y dimos el método de Gauss-Jordan. Eso es lo que hacen, ¿no? Hacer operaciones entre filas para ir convirtiendo esas columnas de la matriz identidad. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, esta intersección entre estas dos líneas que se llaman número pivote, columna pivote y fila pivote, pues aquí esta intersección es nuestro número pivote. Ese lo debemos convertir en 1 y el resto en 0. Entonces, ¿cómo lo convertimos en 1? Entonces, recuerden, con álgebra lineal, entonces la fila 2, la anterior, lo que vamos a hacer es dividirla, o sea, 1 sobre 11, que multiplica a la fila 2. O es decir, que esta fila 2 la vamos a dividir entre 11. Entonces, esta fila la vamos a dividir entre 11. ¿Qué 11 quién es? Esa misma fila. Y vamos a fijar del denominador la letra para que no se mueva, este valor de acá.
este valor de acá, que se mantenga fijo, que siempre se va a dividir entre 11. Nosotros podemos agregar el número 11, que vamos a dividir esto entre 11. Pero es mejor así para que ya se haga automáticamente el resto de la tabla ahorita que corramos todo. Y estos se van a convertir en 0. ¿Cómo los convertimos en 0? Entonces, con el inverso aditivo. Entonces, la fila 1 va a ser igual a ¿qué? A menos 23, que multiplica a la fila 2, pero la fila 2 nueva, ¿no? Esta nueva, aquí donde tengamos el 1. Necesitamos que se multiplique por 1, y al multiplicarse por 1, le sumemos la fila 1 que tenemos aquí arriba. Entonces, menos 23 por 1 más 23 nos da 0. Ahora verán cómo vamos a hacer. Y aquí en este caso también es lo mismo. F3, que va a ser igual al inverso aditivo de 18, que es menos 18, que multiplica la fila 2 y que le vamos a sumar la fila 3. Así vamos a hacer. Entonces, lo que dijimos aquí, menos 23, entonces menos igual a menos 23, este número que está aquí, por la fila 2, que es esta que está, la nueva, y le sumamos la fila 3, esta misma. ¿Ok? Y ahora que tengamos eso de la primera celda que colocamos, vamos a fijar la letra. Y del segundo que fijamos, vamos a fijar el número. Eso para que ahorita que corramos no se cambien los valores. Entonces ya con eso podemos hacer control C aquí y pegar acá. Y miren que se pone el 0. Porque miren, ya se cambia enseguida aquí abajito. Por eso fijamos esas letras para que se nos haga más fácil el resto. Entonces ya que tenemos esa columna así, lo que hacemos es rodarla y ya él nos calcula el resto de la tabla. El resto de la tabla ya no las calcula ahí. Listo, entonces ya tenemos nuestra primera tabla. Miren que ya del Z cambió de 0 a 11.127. Y ahora hay que seguir iterando. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo aquí valores positivos. Dejamos de iterar cuando ya aquí solamente queden ceros y negativos. Mira, aquí que hay un 0, pues porque ese está en la base y ese no puede entrar porque ya está dentro, ¿cierto? Entonces estos dos son positivos. ¿Cuál es el más positivo de estos dos entre 15 y 7? Pues el 15. Este sería nuestra columna pivote ahora. ¿Y cómo calculamos nuestro? Entonces lo que hacemos es dividir nuestro BJ sobre el AJ. Y corremos aquí hacia abajo para que nos calcule el resto. Y ahora escogemos el menor de estos tres. ¿Cuál es el menor? El 190. Entonces va a entrar a la base X3 y sale H3. Vamos a ver nuestra otra tabla. Listo, entonces entró, hicimos la otra tablita. Y ahora, aquí volvemos y pegamos solamente los valores. Recuerden que aquella anterior tiene fórmulas, entonces no necesitamos que se peguen las fórmulas, porque aquí vamos a hacer otras fórmulas. Bien, entonces, bueno, yo no voy a colocar esto, ya se lo aplican ustedes ya teniendo en cuenta eso, ¿no? Entonces, esta es nuestra variable que entra a la base, el 65x3. 65x3. Listo, ese entró a la base. Ahora hay que volver a esta columna, así como volvimos esta, donde nuestro número pivote va a ser el que quede como 1. Entonces, recuerden este pivote sobre ese mismo pivote y fijamos la letra del denominador. Y aquí en nosotros que debemos convertir en 0, entonces colocamos el negativo y colocamos el número que vamos a colocar en 0, lo multiplicamos por la fila del número pivote o por el número pivote y le sumamos esta misma celda de esta fila que vamos a poner en 0 aquí.
Entonces, de la primera celda que escogimos, fijamos la letra y de la segunda fijamos el número. Ya ahí quedó el 0. Le damos control C y lo pegamos en la otra celda. Ya. O sea, se copia es la fórmula. La fórmula es la que se copia. No se pega el valor, se pega es la fórmula. Miren. Y ya ahí sabe que pues tiene que dar 0. Rodamos y rodamos. Y listo. Hicimos nuestra segunda iteración. Vamos aquí a agregar otro espacio porque no sé cuántas tablas vayan a salir. Vamos aquí a agregar nuestro otro espacio. Bien, entonces vemos que en el set todavía no terminamos, pues porque hay un positivo acá. No hay más positivo, entonces ese va a ser nuestra columna pivote. Hallamos la razón, nos vamos hasta aquí, el B sobre A, calculamos. Sí y solo sí es positivo el AJ, el AJ sí. Solo si es mayor que 0, recuerden la condición, solo si AJ es mayor que 0. Entonces este que nos dio negativo, porque este está negativo, ese no vale. Entonces ese no lo contamos, solamente estos dos. ¿Y cuál es el menor entre esos dos? Pues el 25. Listo. Nuestra fila y columna pivote y nuestro número pivote. ¿Quién entra a la base? H2. ¿Y quién sale? H1. Listo. Listo. De aquí pegamos solamente los valores. Aquí donde dice valores. Y le quitamos el color. Listo. El número pivote es el que vamos a poner como 1. Entonces le damos igual el número pivote entre el número pivote y fijamos la letra con el signo de precio. Recuerden que fijamos la letra con el signo de precio. Ahora, este que vamos a poner en 0, entonces agregamos el negativo, igual a negativo por esa celda, lo multiplicamos por el número pivote y le sumamos esa misma celda azulita, o de la que vamos a poner en 0. Fijamos la letra con el signo de precio de la primera celda que escogimos y de la segunda vamos a fijar el número, es decir, la fila. Y listo. Entonces vamos aquí, copiamos esa fórmula y la pegamos aquí abajito y ya nos da 0. Entonces aquí corremos la fórmula, aquí hacia la derecha, hacia la izquierda también. Y listo. Entonces aquí recuerden que entró H2. Listo. Entonces miren que aquí solamente hay negativos y 0. Entonces terminamos, ¿cómo le decimos? Fin de las iteraciones. Fin de las iteraciones. O fin del proceso. Ya que la fila de ZJ menos, perdón, de CJ menos ZJ, todos son positivos, perdón, todos son negativos y 0. Por tal razón, no podemos seguir iterando. Ok, entonces esa es no podemos seguir iterando porque todos estos son negativos y 0. ¿Cuántas tablas nos salieron? Nos salieron la inicial, la 2, la 3 y 4 tablitas. Entonces, iteramos 3 veces. Y llegamos a la solución óptima, ¿no? Esto lo podemos borrar, esa columna la podemos borrar. Y tenemos esta solución que vemos aquí. Y este es nuestro máximo Z. Entonces, vamos a tener un valor de x1, un valor de x2, un valor de x3. Y bueno, el h2,
que también tuvo un valor ahí. Los otros no tuvieron valores, ¿ok? Bueno, y un X que no tuvo valor, pero es necesario colocarlo. Entonces, el X2 me dio 12,50. Aquí solamente vamos a copiar el valor. X3 me dio 204,69. Y X1, como está, nos dio 0. Y H2 nos dio 25. Entonces, ¿qué es lo que dijimos que se llama X1? Vamos aquí a copiar esto. Ok, entonces esto va a ser nuestra solución X1, que representa la cantidad de acero con recubrimiento mediante cementación fabricados. O sea, cero cantidad de acero o cero, sí, cantidad de acero con recubrimiento. 12,5 cantidad, bueno, eso debe estar como en kilogramos. No, en la unidad que esté, cantidad, ¿no? Cantidad de acero con recubrimiento mediante cementación fabricados. El 2 es 12,5 cantidad de acero de cubrimiento mediante nutrición fabricados. Y este que son 204,69 fabricados del producto 3. Y H2, el H2, vamos donde está H2, está en la restricción 2, ¿no? Que sería el número de horas disponibles en el proceso termoquímico. Entonces son horas no usadas en el proceso termoquímico. ¿Ok? Esa sería pues nuestra solución ahí. Listo. Alcanzando una utilidad máxima de esto que está pues en dólares, ¿no? Esto sí sabemos que está en dólares. USD. Entonces, se debe fabricar todo esto. Debe fabricar todo esto para alcanzar una utilidad máxima de 14.154.688 dólares. Ok, entonces eso es lo que debe producir para alcanzar esa máxima utilidad. Entonces vamos a encontrar nuestra solución por el solver de Excel. A ver si lo que hicimos pues está bien. Para fijarnos de nuestra tabla. Entonces esto es lo que vamos a tener de este diseño de tablita para poder hacer nuestro. Después de hacer el suyo, para mí esto pues es más sencillito. Entonces tenemos aquí la función objetivo. Aquí vamos a colocar los coeficientes de la función objetivo. En este caso 63, 68 y 65. Aquí nos dice la capacidad desde las restricciones. Aquí va la restricción 1, la restricción 2 y la restricción 3. Entonces aquí 21, 23, 24, 21, 23, 24 y la capacidad es de 5200.
sea, el lado derecho de la restricción, que sería 9, 11, 8, 1800. Lo que estamos haciendo es poner estas restricciones aquí, aquí, y esta acá, esa sería 19, 18, 16 y su capacidad de 3500. Aquí nos falta agregar los simbolitos. Como es menor o igual, entonces colocamos menor o igual. Y aquí también, todos menor o igual. Ok, aquí va a haber una fórmula, que es la que tenemos aquí, que va a ser la multiplicación de la utilidad del producto 1 por lo que fabrique el producto 1. Porque esta es la que me da la utilidad, ¿no? Ahí nos va a salir el resultado de la utilidad. Entonces, sería así, este por este, más, este por este, más, vamos a hacerlo aquí para que vean cómo nos da igualito. Este por este, más, este por este, más, este por este. Listo, ahí nos da ese valor. Aquí también vamos a hacer lo mismo, pero estos son los de las restricciones, ¿no? Este valor que me va a dar acá es lo que me va a dar aquí en la restricción. Pero es la misma formulita. Es la misma formulita. Este para Z y este para la restricción. Así como en ese orden en el que está. Pero por ejemplo, nosotros escribir varias veces esta fórmula aquí. ¿Cuántos minutos va? Escribir esta fórmula aquí varias veces, eso no se nos complica. Entonces lo que hacemos normalmente es, como sabemos que vamos a multiplicar este por este, como al yo rodar o correr esta fórmula, esto va a correr hacia abajo, pero este no necesito que corra hacia abajo. Entonces, cuando yo coloque ese, lo que me paro aquí en la parte de, apenas la note, en la parte derecha, le hundo F4 y ahí fijo la celda. O sea, fijo la columna y fijo la fila. Eso es fijar la celda. Más este por este y fijo la celda. Más este por este y fijo la celda con F4. Fijo la celda con F4. Y ya yo puedo correr automáticamente el resto. Entonces, miren que aquí ya me sale la multiplicación de cada uno. Ahora, nos vamos a solver de Excel. Aquí en datos, solver de Excel. Aquí. En el video de métodos determinísticos de presaberes, ahí tengo cómo se activa el solver en Excel. Sin embargo, si no lo tienen activado, se van aquí a archivos, se van aquí en más opciones, aquí donde dice complementos, se van allí, y aquí donde dice complementos de Excel le dan ir, y aquí donde dice solver debe estar el chulito, ¿no? Está el chulito, entonces lo chulean y le dan a aceptar, y les debe salir el solver. Entonces le dan aquí en solver, le sale esta ventanita, a restablecer todo, esta ventanita. Entonces aquí establecer objetivo, o sea, nuestra función objetivo, ¿quién va a ser? Ah, ok, aquí me falta explicar algo. Aquí vamos a colocar que este valor que tenemos acá va a ser igual a este que tenemos acá, a este. Le damos igual a este, ¿ok? Para que él nos haga ese cálculo allí. Ya veré. El valor que me da aquí vamos a escribirlo acá. Perfecto. Entonces, vamos aquí a datos, en solver, función objetivo, entonces establecer objetivo este. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese objetivo? Vamos a maximizarlo. Aquí donde dice maximizar, le damos ahí donde quede el chulito. Cambiando las celdas variables. ¿Qué vamos a estar cambiando? ¿Qué va a cambiar el método simplex? Esta. Entonces ya va a estar cambiando los valores de aquí para encontrar ese máximo. Va a hacer todo ese algoritmo ahí, todo ese proceso para ir encontrando la solución óptima que maximice esas utilidades.
sujeto a las restricciones. Entonces vamos agregando, ¿no? Entonces, las restricciones, ¿dónde están? Aquí en las fórmulas, ¿no? Recuerden que aquí es donde hicimos el valor de las restricciones, que fue lo calculado este por este, más este por este. Aquí va a estar lo calculado, entonces ella va a estar aquí haciendo esos cálculos. Y que esto que está acá debe ser menor o igual, si no está menor o igual lo agregan a el lado derecho de la restricción, que es estas 5200, 1800. Ya vas a ver que este es para este es para este y este es para este. Y ese es más. Y listo, le damos a aceptar. Aquí le dan en Simplex LP y le dan resolver. Listo, ya. Le dan resolver y le dan a aceptar. Y miren que nos dio exactamente lo que tenemos aquí con el método Simplex. Nos dio una utilidad de 14.154.68 aquí. 12,5 para el X2, 0 para X1, 204.6875. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces aquí vamos. Cantidad de acero de cubrimiento mediante cementación fabricados y así. Entonces, eso es lo que nos pide el ejercicio. La interpretación, pues ya ahí les hice una breve. Si quieren agregar un poco más en cuanto, ya saben cuánto fabrica, cuánta utilidad va a ganar. Entonces, veamos qué solucionamos. Formular el problema como como un modelo de programación lineal. Solucionar el modelo de programación lineal mediante el simplex primal. Y con el solver debe ser encontrar los resultados de la solución del problema, ¿no? Y se interpreten los resultados. Interpretar los resultados es decir, bueno, la empresa necesita fabricar tanto acero del cubrimiento mediante cementación que se fabriquen, pues 12,5 mediante nitruración, 204.6875 de recubrimiento mediante cianuración. Y por ejemplo, aquí que en nuestro método simple nos dio un valor, la variable de holgura, que es 25. Entonces, como esa variable de holgura es un sobrante que tenemos ahí en la restricción 2, y eso nos indica es las horas disponibles del proceso termoquímico. Entonces quiere decir que 25 horas no se están utilizando. No se utilizan 25 horas de ese proceso. Eso es lo que indica esa variable de holgura. Entonces espero que les haya gustado el video. No olviden comentar y decirme qué les pareció y apoyarnos siguiendo nuestras redes sociales y todo eso. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.